¿cómo están? Estamos acá con el señor Gabriel Asaf. Estamos por reaccionar a un video. Gabriel viene de vacaciones. ¿Dónde estaba Gabriel? Contale un poco a la gente. ¿Cómo están, gente? Buenas noches. Sí, me fui ayer a pasar el día, digamos, y la noche en Tafí del Valle. Es un lugar hermoso, los valles Calchaquí, acá de la provincia de Tucumán. Muy recomendado cuando vengan, los invitamos a que vayan a conocer. Así que vamos ahora a reaccionar al famoso ex evangélico Santiago Alarcón, que bueno, nos va a confirmar algunas dudas que tenemos acerca de los cambios que se fueron dando en la Iglesia Católica. Y también vamos a ver un punto importante sobre el tema de la sola escritura, ¿no? Parece que es sola escritura todavía, Santiago. No puede decir se hizo católico precisamente por la sola escritura. Imposible, ¿no? No creo que después se va a querer bautizar de nuevo. No creo. Claro, una de esas se bautiza por sexta vez, 4, 5. 5 bautismos creo que tiene, ¿no? Sí. 5, sí. Récord de bautismos. Bueno, vino Gabriel a mi casa. De verdad que estábamos viendo, pusimos un video y Gabriel, bueno, tiene ese temperamento. No, ya prende la cámara, dice. Ya me tomé un calmante porque me subió la presión. Le subió la presión, me dice, no, hagamos un video, pará, le digo, tomemos algo, no, prende, dice, prende, pero no. El agua, mira. No puede hablar este tipo esas cosas, dice, bueno, veamos que... Para mí es campeón mundial en hablar sanadeces en tiempo reducido. En menos de 12 minutos dijo, pero era impresionante, ¿no? Porque lo íbamos pasando al video y lo frenamos y dice Gabriel, no, prende la cámara, hagamos algo, reaccionemos porque no puede seguir hablando estas cosas. Esperemos que llegue, ¿no? A Santi y que me invite a su canal, como hace él. Invita a un protestante para humillar gente. Hoy mientras estaba allá, estaba desayunando, ahí frente al lago hermoso, mandaron a la comunidad de Eso No Dijo Can, que estaba invitando a Santiago Alarcón porque querían que yo entre, pero yo estaba allá, no me daban los datos para entrar en una transmisión en vivo. Y yo le dije, tengan cuidado porque por lo general que hace Santi es no duerme quizás pensando en alguna respuesta, en una pregunta ambigua que te va a hacer cuando él te invite en su terreno, en su campo, y hace preguntas ambiguas donde él parece que es el ganador. Pero muchas de esas preguntas ni siquiera tienen la respuesta, eso es lo que me causa gracia, ¿no? Él hace preguntas como, ¿por qué tercera de Juan es palabra de Dios? Y cuando vos le preguntas a él por qué lo es, te dice porque la Iglesia Católica lo dijo. Y cae en el argumento circular. Y me sorprende que muchos sigan cayendo en eso y tratar de responder preguntas ambiguas que ni siquiera él tiene la respuesta. Entonces yo les recomiendo, como ya lo recomendó Edgar también, no entren al canal de ese muchacho. Exactamente. Si van a entrar tienen que conocerle las mañas, tienen que saberlo llevar y no dejarse llevar por él. No, eso es más o menos lo que vamos a ver acá, ¿no, Benja? Sí, yo creo que si entras, vos sos dueño de hacer lo que vos querés hacer, lo podés hacer, pero pienso que tiene que ser un debate. 10 minutos, 5 minutos, refutación formal, porque no... a ver si se anima Santiago. Claro, nosotros podemos invitar también a quien quiera entre, claro. Católico, entre, y claro, nosotros como me hicieron a mí, te muteamos, claro. Cuando vos les das una respuesta por contundente y no lo dejas refutar, lo sacamos, como me hicieron a mí en el canal de Santiago Católico, cuando Hugo Ariza me dio una respuesta, ya está, pum, y me sacaron y no me dejaron responder nunca más. De hecho, Hugo Ariza, yo charlé con él hace unos días y es una persona más prudente a la hora de debatir. Pero no se metan al canal de Santi, no le den material, a menos que sepan cómo se conduce este muchacho, que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se contradice, cómo cuando le hacen una pregunta dice una cosa, más adelante dice otra. Eso lo vamos a ver ahora, para que sepan cómo se maneja este tipo. Ahí está, vamos a ver, ponemos acá. Aquí está en el canal de Sobrenatural, que es de David, creo que se llama, el chico este. Se llama David, tiene muchos seguidores, tiene varios canales. Que al parecer no es muy ducho en la cuestión apologética. Claro, él es protestante, pero esto no es un debate, simplemente lo invitó a Santiago como para charlar, una charla. Bueno, Santiago también sabe a qué canal va a ir, sabe dónde va a ir. Porque bien podría ir al canal de Edgar, ¿no? Exactamente, podría ir al canal de Edgar. Podría ir con Leonardo Mendoza también. Que es un muy buen defensor, le mandamos saludos. Pero no, él sabe, y él no es el sentido o la animosidad de David de hacerle... No es por criticarlo al muchacho. No, se dedica a otra cosa. No tiene por qué saber. Exactamente, él se dedica... No es su terreno. Entonces Santiago Alarcón, muy malintencionado, dice, acá voy a ir porque lo voy a manejar como sea. Pero le va a hacer una pregunta muy puntual que la vamos a ver, que lo pone en jaque, y ahí es donde se contradice Santiago. David, que no se dedica a la apologética, lo pone en jaque a Santiago varias veces y Santiago se empieza a enredar en sus propios argumentos.
Y termina, yo considero que termina confesando la sola escritura. Vamos a ver, empecemos, a ver. Como decimos, la iglesia, bajo tu óptica o tu cosmovisión, la iglesia católica es la que tiene la llave para interpretar la Biblia. Sí. Esa doctrina no se ha mantenido inalterable en el sentido de que ha sufrido cambios a lo largo de los siglos. No estoy de acuerdo. En ningún momento hubo algo que hacían en el siglo V, que hubo un concilio en el siglo XVIII que dijo, esto no era tan así. Recordá, hubo algo que hacía. Vos decime si querés pararlo en algún momento, me decís pará y yo paro, ¿ah? Dejarlo nomás. Lo dejamos. Si no terminamos más, porque sí, exprese. lo dejemos que se exprese. Algo que enseñaba. Una parte de la doctrina. ¿La doctrina nunca cambió? En lo que no puede cambiar es en el dogma, totalmente. Los dogmas son inalterables. Y Ojo no hay con casos eso. donde en cuestiones de dogma, a lo Nunca largo ha de habido los cambio 2000 de años, dogma. nunca en cuanto a dogma. Sí puede haber en cuanto a disciplina. Te doy un ejemplo. En un determinado periodo de la historia, los sacerdotes podían casarse. Para un segundo. Acaba de decir, ¿no?, que nunca hubo un cambio de dogma. Y ahora voy a intentar definir lo que es una disciplina y un dogma, ¿sí? Bien. Pero vamos viendo cómo se desarrolla y qué es lo que dice el muchacho. Perfecto, sigamos. Particularmente ahora, en esta parte del mundo, los sacerdotes no pueden casarse. Pero a nivel dogma nunca hubo un No, cambio. a nivel dogma nunca hubo un cambio. No puede haber un cambio. O No sea, puede haber un cambio. Lo que se enseña hoy en una iglesia católica es lo mismo que se enseñaba en el siglo II. Dogmáticamente sí. Exacto. ver. Y es por eso. Dice que lo mismo que se enseñaba en la Iglesia Católica hoy es lo mismo que se enseñaba en el siglo II. Lo que charlábamos recién con Benja es que le vamos a dar chance a Santi, no del siglo II, le vamos a dar un siglo más y vamos a ir al siglo III. En cuanto a lo que es la infalibilidad papal y la primacía petrina fue definido en dogma, ¿sí? La infalibilidad del Papa, por ejemplo, fue definida, si no me equivoco, en el Concilio Vaticano I, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que creía la Iglesia en un concilio en el siglo III, que yo ya se lo cité al señor Richbel Meléndez. Le dije, ustedes son selectivos en los concilios, me dijo que no. Bien. Y vamos a mostrar las actas del tercer concilio bautismal de Cartago del año 256, porque Santiago Alarcón acaba de decir que lo mismo que cree la Iglesia hoy, lo creía en el siglo II. Y estamos en el siglo III y vamos a ver si la Iglesia, toda la Iglesia de África, ¿sí?, que era el patriarcado más importante del siglo III, vamos a ver si esa Iglesia creía lo mismo que cree la Iglesia de Santiago Alarcón hoy. ¿Está para compartir la pantalla? Sí, bueno, pero seguimos lo que estábamos hablando recién. Santiago con esto tiene que demostrar que antes del siglo IV se creía en la Asunción de María. Claro. Por ejemplo, que eso se dogmatizó recién en el año 1950. Claro, pero ahí es donde, mirá, está bueno lo que le plantea David, porque ahí es donde ya salta para otro punto. Como él no puede mostrar con evidencia, dice, no, el dogma se define cuando hay una herejía, cuando se pone en duda dicha cuestión, entonces entra lo dogmático. Él no venía manteniendo esa línea, él la va a mantener ahora cuando le cambien el concepto. Pero lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, lo que vamos a ver ahora es si la Iglesia creía en el siglo III, él dijo en el II, le vamos a dar chance de 100 años más. Si en el siglo III creía lo mismo que cree hoy la Iglesia. Abrirlo al... Bien. O sea, vamos a ver. Lo que él dice básicamente es que se dogmatiza algo cuando hay un problema. Cuando hay un conflicto, ahí viene el dogma de la Iglesia. Bien, sigamos. Y si querés lo agrandamos un poco. Este es el documento, pero vamos a ir arriba para que se vea qué documento es. Biblioteca de Patrística, Cipriano de Cartago. Esto es esto es un compendio de los profesores de la Salamanca, si no me equivoco. Este compendio de Patrística es netamente católico. O sea, no está escrito por protestantes ni por evangelios como nada. Es netamente un documento netamente católico del Tratado de Cipriano de Cartago. Vamos a ver qué dice acerca de ese concilio. En la página 10 dice: la lista de los obispos que periódicamente se reúnen en Cartago nos da la idea de la extensión numérica y geográfica de esta iglesia. En el concilio de Cartago del año 252 están presentes 42 obispos, 66 en el 253, 37 en el 254, en el 255, 31 en el 255, 71 y 78 en los concilios de comienzos y finales del año 256. Ese es el concilio que vamos a tratar. Y acá habla de un acta, ¿sí? Dice: a propósito de la Setentiae Episcoporum del segundo concilio del 256, observa Monseus que como documento de la difusión del cristianismo no tiene equivalente en el siglo III y en ninguna otra parte del Imperio Romano. Entonces lo que se definía en estos concilios eran tocante a prácticamente toda la iglesia, porque no hubo un documento más importante que lo que se citaba en estos concilios. O sea, lo que acaba de leer Gabriel es la importancia que tiene ese documento, es eso básicamente. No solamente el documento, la iglesia de Cartago en sí. Bien, perfecto. Sí, porque tengamos en cuenta que también estaba Tertuliano, que fue el maestro de Cipriano. Bien. O sea, era un patriarcado de mucho peso. Podríamos decir que tenía más jurisdicción que la misma Roma. Mirá, ¿sí? sí. Porque era mucha gente la que dependía de ese patriarcado.
Y acá vemos en el Concilio Bautismal de Cartago del 256, ¿qué es lo que dice Cipriano en respuesta al Papa Esteban? Este es el documento, dice, resta, ya después le voy a mostrar qué documento estoy citando, porque esto también lo extraje de una página católica, ¿no? El que escribió este documento es Enrique Contreras, es un sacerdote católico. Dice, resta que de este mismo asunto cada uno de nosotros exprese lo que piensa, no juzgando o excomulgando a alguno que, opinando distinto, se aparte. Que ninguno de nosotros, está hablando de los obispos, se constituya en obispo de los obispos. Listo. O con tiránico terror domine a sus colegas para imponer su voluntad, porque todo obispo tiene, en virtud de su libertad y potestad, un propio juicio, de modo que no puede ser juzgado por otro, ni él puede juzgar a otro, sino que esperemos el juicio universal de nuestro Señor Jesucristo, que es el único y solo que tiene potestad, nos ha encomendado el gobierno de su iglesia y juzgará nuestras acciones. Ahora, no que la iglesia en el siglo II crea lo mismo que cree hoy, dice Alarcón, acá estamos en el siglo III, en el concilio más numérico, más importante del siglo III. No tiene precedente, dice, de importancia. Ni siquiera los documentos. ¿Qué dice Cipriano? Nadie se constituya en obispo de los obispos. Eso es creído hoy por el catolicismo romano de ninguna manera. Pero Santiago dice que se dogmatiza algo cuando siempre la iglesia lo creyó de esa manera. Una esa. Y otra dice se dogmatiza cuando alguien pone en duda. Ajá. Ahora, vamos a suponer, acá hay varios puntos. Porque él dice, la iglesia siempre creyó lo mismo. Acá estamos viendo que no. Que no. Otra. Vamos a suponer que Cipriano puso en duda el asunto. ¿Por qué no dogmatizaron la infalibilidad papal en el siglo III? ¿Por qué no reunió Roma un concilio para refutar a Esteban y decir no? Como Esteban está poniendo en duda, como Cipriano está poniendo en duda la autoridad de Esteban, vamos a dogmatizar la infalibilidad del Papa y la primacía del obispo de Roma. ¿Pasó eso? No. ¿Por qué no pasó eso? Porque sencillamente la iglesia católica de hoy no es la misma de ese tiempo. Porque la iglesia católica de hoy no creía lo mismo que lo que creía la iglesia primitiva. Yo no le llamo iglesia católica, yo le llamo iglesia primitiva. Claro. Cipriano también le llama iglesia católica, pero el concepto de universalidad que tenía Cipriano no es el mismo que tiene hoy Alarcón, todo el gargaturismo, y no, toda la iglesia católica romana al día de hoy no tenía el mismo concepto. Ellos la toman a iglesia católica por nombre, de manera nominal. En ese tiempo era un concepto que abarcaba la iglesia universal. Nace en el siglo II para refutar el gnosticismo, el concepto de universal. Porque ¿quién es el primero citado? Sabemos que Ignacio de Antioquía en la carta a los de Esmirna. En la carta de Esmirna él dice, donde está el obispo debe estar el pueblo, así como donde está Jesucristo está la iglesia universal. ¿Por qué se le empezó a llamar universal? Porque los gnósticos ya se hacían llamar cristianos y necesitaban distinguirse de los gnósticos. Entonces, el concepto de una iglesia universal o católica que tenía Cipriano en el siglo III no es el mismo que el que tiene hoy el catolicismo romano y Santiago Alarcón y compañía, ¿no? Claro, un concepto nuevo, porque yo iglesia católica es Roma, se termina ahí, digamos. Claro, para ellos. Claro. Abarca la jurisdicción romana solamente. Claro. Entonces ya hemos visto que la iglesia primitiva, al menos en uno de los concilios más importantes del siglo III, no creía lo mismo que cree hoy Santiago Alarcón. Punto 1. Punto 2. Al haber una controversia en cuanto a un dogma que es la infalibilidad del Papa y la primacía del Papa de Roma, no se reunió el concilio a definir para nada. Refutar, no se definió sino hasta muchos siglos, o sea, un milenio y pico más tarde se definió el dogma de la infalibilidad papal, y creo que la primacía petrina se define varios siglos después, muchos siglos después. Y ese es un ejemplo de los conflictos que había, que no se reunió nadie a definir nada. Bueno, sigamos. Después va a hablar del canon y ahí se pone más interesante la cuestión. Sigamos con el amigo Alarcón y su show de peroratas. A ver, sigamos. Siglo II, te encontrás con el catolicismo. Es por eso. Bueno, entonces no tiene sentido mi pregunta. Mira que dice, vos lees los cristianos en el siglo II y te encontrás con el catolicismo. Te acabamos de leer Santiaguito, siglo III, y nos encontramos refutando el catolicismo. Ya Cipriano de Cartago, que es considerado padre de la iglesia, y que ellos saben que te dicen, Cipriano era católico. Y si era católico, ¿por qué no cree lo mismo que creen ustedes? Hoy por hoy, alguien que no crea que el Papa puede ser el obispo de obispo, ¿puede ser católico? No, jamás. O sea que Cipriano sería un hereje hoy para la iglesia. Hoy para la iglesia católica es un hereje. Yo no entiendo por qué no lo excomulgan. ¿Es santo Cipriano? ¿Es San Cipriano? No sé si lo tienen como santo, pero sí es un padre de la iglesia. Yo creo que es santo, lo vamos a chequear, pero es un padre de la iglesia, una persona muy importante, que hoy por hoy... Ellos también lo toman como no es nuestro. Hoy por hoy se va al infierno, hoy. Y según esa doctrina, sí. Yo me imagino que estaba en el cielo y cuando se dogmatizó la infalibilidad del Papa,
¡puf! Se fue para abajo. No, capaz que estaba en el purgatorio. Y del purgatorio. Y dijeron, para, se acaba de dogmatizar el evangelio del Papa. Y Al infierno. Mira, le mostraron las actas, vos dijeron esto, abajo, señor. Sí. Está yendo en contra, no tiene sentido. Suscríbanse, O sea, no tiene lógica, denle me gusta, sí. pongan cualquier cosa porque eso ayuda a los algoritmos de YouTube. Si son católicos, ayuda, perfecto. Ustedes entren, pongan cualquier cosa que eso suma, ayuda y no nos molesta. ¿Vos te molesta, Gabriel? No, para nada. Yo trato Para de nada. responderle de la mejor manera a los católicos. Hay varios que comentan. Son bienvenidos. Son bienvenidos todos. Así que muchas gracias por haberse quedado hasta ahí. Nos vemos en un próximo video. Chao. Hasta la próxima. Y ahora sí veré lo que